noches a todos, todas, todes. Bueno, estamos muy agradecidas de poder estar en este espacio hoy articulado con varias organizaciones. Mi nombre es Cindy Urrea, soy de la comuna de Chonchi. Y bueno, estamos en esta instancia conmemorando el Día de la Tierra, en una instancia que también se conmemora en distintos territorios a nivel plurinacional, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar un poco sobre los derechos de la naturaleza, que es un tema que está muy presente hoy día en las conversaciones, no solamente dentro de la institucionalidad, sino también en nuestros espacios comunes de articulación, de organización política. Y bueno, hoy día se da la instancia también de poder generar esta articulación de 4 organizaciones: Chiloé Libre de Saqueo Energético, la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, la Escuela Curaco de Vélez y también el Movimiento por el Agua y el Territorio, aquí representada por nuestras compañeras. De alguna forma esto es el resultado también de distintos trabajos en los que hemos confluido poco a poco, ese trabajo hormiga de autoformación, también de ir recabando información de lo que está pasando en nuestro territorio, especialmente a consecuencia del saqueo extractivista, ¿cierto? Y las consecuencias que ha traído también en las dinámicas territoriales en relación al agua, principalmente, el bosque, el mar. Y bueno, sin extenderme mucho más, hoy día está Francisca Fernández, que nos está acompañando hoy día. Bueno, varios la conocen, ella es antropóloga, defensora del territorio también, histórica del movimiento por el agua y los territorios, ecofeminista, profesora también, y también participa en la organización Cerro Blanco, ¿sí? Madre también. También nos acompaña Marcela, parte de AMIPA, la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, activista también, histórica, defensora del maritorio, visibiliza también la lucha contra la salmonera, también está en redes de comunicación latinoamericanas y está también aquí presente. Y obviamente Janet, que dueña de casa también, histórica del territorio, muy conocida por las organizaciones y también por su trabajo en distintos lugares del archipiélago de Chile. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, para la Escuela Campesina de Curaco de Vélez, nuevamente es una alegría poder tenerlas aquí. Grandes mujeres luchadoras de distintos lugares de este país, con la misma problemática a nivel nacional, como también yo creo a nivel mundial, en donde llega el capitalismo, llega rompiendo todos los sistemas ambientales, los sistemas culturales, en realidad. Entonces son grandes las cosas que también nos unen en esta lucha común por defender los derechos de la naturaleza, por defender los derechos de la tierra. Para nosotros como Escuela Campesina, en realidad es muy importante poder articular estos encuentros con otras organizaciones. Creemos que ir dialogando sobre nuestros problemas hace que también vayamos creando nexos de redes, de comunicaciones, y esto nos va a llevar en algún momento a encontrarnos en luchas comunes, ¿no es cierto?, y a plantear soluciones comunes también a problemas que son similares. La Escuela Campesina, me pidieron que hable un poquito sobre por qué nacemos, quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? La Escuela Campesina es una escuela que nace allá por el año 2016, se me confunden los años porque en realidad ya estoy un poco igual viejita. Y nace de una iniciativa común también de un grupo de compañeras que en algún momento estudiamos juntas en una escuela similar a esta, de educación popular, en los años 80. El objetivo es, a través de una mirada campesina, más que nada territorial, plantea generar un programa de educación, ¿no es cierto?, hacia
los pueblos dentro de todo lo que son sus problemáticas territoriales. Nosotros creemos que la educación tiene que ser una herramienta de transformación en la sociedad, no puede ser entregada a través de solamente desde la academia, que los conocimientos de nuestra gente, de nuestras clases, de nuestras ñañas, son los conocimientos que nosotros como pueblo tenemos que rescatar para poder luchar y defender nuestra naturaleza, nuestros derechos, para criar a nuestros hijos. Esos conocimientos que fueron gran parte invalidados cuando entró el sistema capitalista al territorio. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en Chiloé, o nos situamos a nivel nacional, porque nosotros en realidad nacimos también planteando una soberanía alimentaria, el derecho a la agricultura orgánica, ¿no es cierto?, con una mirada más desde el mundo campesino. Nos damos cuenta en realidad que todo esto fue avasallado por el capitalismo cuando entró a Chile con más fuerza y desconoció también hasta nuestra forma de vestirnos. En realidad llegó un momento en Chiloé, por ejemplo, que es folclórico usar gorro, usar el chaleco de lana era folclórico. Pero para nosotros en un momento determinado de la vida era normal hacerlo. Pero muchas veces hicieron que nos avergonzáramos de nuestras propias raíces, de nuestros orígenes, y eso provocó que vayamos enajenándonos también y vayamos siendo alejados de todo lo que era nuestra relación con la tierra, nuestra relación con el mar, que antes de que llegara el capitalismo era una relación de respeto. Por ejemplo, cuando la gente iba a la playa a mariscar, sacaba los mariscos que sabía que servían, de acuerdo al tamaño del hoyito que había en la playa, ¿no es cierto? Se sacaba la almeja o la navajuela. El pescador que iba y extendía sus redes nos sacaba un robalo, como ahora que uno encuentra en la feria, en los mercados, un robalo similar a un pejerrey. Entonces todos esos conocimientos fueron alejados de nosotros, y eso hace que hoy día nosotros nos hayamos alejado de la defensa que tendríamos que haber tenido a lo mejor en un momento de la tierra, porque llegó invadiéndonos en este mundo capitalista las tarjetas, las cuentas corrientes, las teles. Fue un mundo distinto. También fuimos abstraídos a través de las teleseries, ¿no es cierto?, del mundo donde empezamos a laborar, porque en realidad entramos en un mundo de horas y horas extras para poder ser competitivos, y esto hoy día, al mirar nuestro territorio, ha calado profundamente. Entonces, ¿qué planteamos nosotros como escuela? Que tenemos que seguir resistiendo los que ya no han emigrado de la tierra, que tenemos que defender nuestros derechos, y uno de esos derechos es el derecho a la memoria, a poder decir, oye, en realidad cuando sale el sol por el este, muy rojo en la mañana, a las 6 de la mañana, es porque va a llover y se va a echar a perder el tiempo, porque ese es un conocimiento que lo tenemos de generación en generación y que fue negado por este mundo occidental. Entonces, como escuela campesina, también planteamos que para lograr estos objetivos de educar y educarnos entre iguales, en donde ninguno de nosotros venga a decir al otro que es ignorante porque no sabe álgebra o no sabe economía, y valorar los saberes de esa otra persona para poder hacer una educación de este tipo y adecuada a las necesidades y a los requerimientos que cada una o cada uno tenga en esos momentos, y no enajene a la persona que venga a educarse y a educarnos a la vez. Tenemos que ser autogestionados. Es imposible tener una malla curricular a través del Estado que nos permita la movilidad que significa adecuar una malla a los conocimientos y a las necesidades de un territorio.
porque si nosotros postulamos, por ejemplo, y nos hacíamos corporación de educación para poder sustentar el proyecto, para poder entregar el diplomado, íbamos a entrar a horarios sumamente inhumanos también, porque en realidad si vemos que una compañera llegó o no pudo venir porque en realidad tuvo problemas con su hija o tuvo problemas con su pareja, o se le presentó una situación o no quiso venir porque se sentía cansada, el sistema nos va a obligar a ponerle presente, porque si no, no nos van a pagar para poder mantener el proyecto. Entonces, en realidad, frente a eso, uno se plantea, oye, ¿vale la pena el esfuerzo si vamos a entrar a este sistema? Y dijimos, no, tenemos que entonces generar los recursos que signifiquen mantener los costos fijos de la escuela, ¿no es cierto?, como para poder tener una malla libre de todo este peso que te hace cargar la educación. Porque en realidad la mayoría en una carrera hoy día en Chile, de los 5 años que un estudiante pasa por la universidad, no sabemos cuántos de esos años son realmente necesarios y cuántos son comerciales para poder lograr hacer viable económicamente esa carrera. Entonces, frente a eso es que como organización nosotros planteamos que una de las formas de educarnos también es liberarnos económicamente del sistema. Y no es, cuando hablamos de sistema también hablamos del Estado, en realidad, frente a la institucionalidad, cuando se habla de educación, porque es la única forma de poder mantener la libertad. Emocionada con el relato de Janet, agradecer a todas, a todo este espacio, una escuela superior campesina en Curacao de Vélez, pero además un proyecto autonómico cuando es tan difícil ejercer autonomía. Quizá organizar, pensarla, pero ya cuando ejercemos son otras cosas y realmente esto ha sido un gran referente para muchas personas y seguirá haciéndolo. Ya la veo muy emocionada también de compartir con una ñaña, una lamier como Marcela Ramos, emblemática en diversas luchas por estas territorialidades. Bueno, y qué más hermoso que aunarnos un día como hoy, el Día Mundial de la Tierra, que no es casualidad. Cuando las entidades, los seres, las personas tienen un día, es porque hay problemas. O sea, es terrible, pero hay que reconocer. El Día de las Mujeres Trabajadoras es por el horror que hemos vivido sistemáticamente las mujeres, de precariedad, de violencia, y el Día Mundial de la Tierra responde exactamente lo mismo. Cuando Naciones Unidas toma conciencia que vamos a una destrucción desgraciadamente bastante cercana, es que se toma conciencia de la necesidad de hacer un freno, de hacer una forma de repensar. Sin embargo, la piedra de tope siempre es el modelo económico. Podemos hablar de reciclar, reutilizar, reducir, pero si no hablamos de cambiar la economía, solamente quedan en acciones individuales. Acá hay que cambiarlo todo, y es un cambio estructural. Entonces, el Día Mundial de la Tierra, no olvidar su fuerte característica anticapitalista, porque hoy lo que vemos en la destrucción de la naturaleza es un modelo colonial histórico que se ha instalado desde la modernidad hasta nuestros días, y si queremos terminar con ese modelo, tenemos que también repensar, como dirían las y los zapatistas, otra economía, y ahí es fundamental y en eso estamos construyendo. Bueno, y soy parte, además de algunas personas acá también presentes, del Movimiento por el Agua y los Territorios, que surgimos hace alrededor de 11 años y justamente donde el gran debate fue la desprivatización del agua. Entender que el problema de la escasez hídrica en Chile está dada por un modelo de usurpación, de robo, de concentración del agua, que se llama derecho de aprovechamiento del agua. Y ya lo hemos dicho una y mil veces y no nos cansaremos de decir. Chile es el único país del mundo que a nivel constitucional y a nivel de su código de aguas que se crea en 1981, que se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua. Entonces estamos en un contexto que además me parece muy importante decir la palabra, porque desgraciadamente fue rechazada en la convención, ecocidio. Lo que vivimos hoy es un ecocidio, es la muerte de los ecosistemas, es la muerte de la naturaleza, que finalmente va a ser la destrucción también de la humanidad. Y por eso ha sido tan importante el concepto, así como también algunas lamías del lado de Puelmapu hablan de terricidio, la muerte de la tierra. Entonces creo que es importante situar que vivimos una crisis ecológica,
social anclada en este momento de lo que perpetúa la privación, la deforestación, la contaminación, la enfermedad. Aquí estamos hablando de también problemas de salud individual, colectiva, comunitaria. Entonces, cuando hablamos de los derechos a la naturaleza, estamos hablando también de la salud de los pueblos, estamos hablando de la política de los cuidados, estamos hablando de la defensa de la naturaleza, pero también estamos hablando de una justicia restaurativa. Hoy ya no solo basta con proteger la naturaleza, sino hay que restaurar. Esa es la complejidad en que estamos. Entonces, también es importante siempre señalar cuál es la columna vertebral del despojo y del saqueo, o de la cultura del desecho, lo hemos dicho muchas veces. Hay personas, hay cuerpos, hay territorios y hay pueblos completos que son desechables bajo la lógica de este capital de las ganancias. Y es así que las grandes riquezas que hoy marcan a las llamadas primeras naciones o llamadas naciones desarrolladas ha sido a costa de economías coloniales que se perpetúan. La explotación de la mal llamada materias primas en América Latina, en América en general, en África, a través de lo que se ha llamado el extractivismo, la extracción ilimitada, intensiva de los bienes comunes naturales para la generación de ganancias. Pero además, no solo eso, ese clásico extractivismo, la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal, la salmonera, la presión inmobiliaria hoy, y las cadenas extractivas también, por ejemplo, las obras hidráulicas, en su momento lo que fueron las represas. Pero también ha existido además la coexistencia con lo que son las llamadas falsas soluciones. Y es que es muy complejo porque en Chile defender la naturaleza no es solo dar la pelea contra el extractivismo, dar la pelea por otra economía, sino también dar la pelea hoy a las falsas soluciones. Como que todo el mundo está de acuerdo, desde la institucionalidad hasta la autonomía, que ya no podemos más y que necesitamos otro modelo. Sin embargo, las propuestas desde la institucionalidad siguen siendo lo que hemos llamado nosotras y nosotros capitalismo verde, ecocapitalista, y en el marco de falsas soluciones, porque hablando de economías limpias, de recursos renovables, de energía limpia, siguen destruyendo los territorios. Y el caso, uno de los más emblemáticos, por ejemplo, el parque eólico vinculado con la destrucción de las turberas, los pomponeros, o otros casos de paneles solares que siguen tributando la matriz central energética. O sea, no es ni siquiera para generar soberanía energética en los pueblos, es seguir alimentando las ganancias de los ricos. Entonces, acá estamos hablando de hidrógeno verde, que ahora dicen que el gran boom, que es una destrucción horrorosa. En China han devastado ciudades con el hidrógeno verde. O el litio, bueno, la minería sustentable, lleguemos a una conclusión, la minería sustentable no existe. Lo que pasa es que obviamente necesitamos una minería de lo indispensable para vivir la vida y tener justamente cierta tecnología. Pero la megaminería, la minería de tajo abierto debe cesar. Y el litio es extractivismo de agua, salmuera, destrucción de la territorialidad. Entonces, cada vez se nos viene más complicadas las cosas. Desaladora, embalse, estas propuestas de carreteras hídricas. Entonces tenemos que luchar contra los clásicos del extractivismo, pero también luchar con estas falsas soluciones que son llamadas transiciones energéticas. Y vemos toda la destrucción, la devastación, la no participación y la criminalización y persecución de la y los defensores de la tierra y de las aguas. Entonces, frente a todos estos problemas, es que emerge esta idea de los derechos de la naturaleza. Claramente, derechos de la naturaleza son términos occidentales, pero que muchos pueblos originarios, África, campesinos, vieron como una posibilidad de defender la naturaleza. Y en ese sentido, los derechos de la naturaleza tomaron mucha fuerza con este llamado nuevo constitucionalismo en Ecuador, en Bolivia, pero también en Colombia y en otros países del mundo. Se ha ido trabajando esta noción. Primero partiendo con una claridad. Naturaleza obviamente es un término occidental. De hecho, otra desgracia, en la convención se hizo una propuesta de llamar naturaleza con todas las nominaciones de los pueblos originarios y fue rechazado también. Quedó la palabra naturaleza, pero eliminaron Ñuque, Mapu, Pachamama, todos los términos. Entonces ahí nuevamente hay un desconocimiento y una invisibilización a la memoria larga de los pueblos respecto a la nominación de la naturaleza. Pero bueno, se convirtió en un campo de disputa desde donde reconocerles valores intrínsecos. No el valor de uso o no el valor en tanto humanidad, sino que la naturaleza tiene valor intrínseco en sí mismo y que por ello ella está dotada de derechos para la vida, para subsistir. Entonces, hablamos que los derechos de la naturaleza, y aquí
siempre tirándole flores a nuestra querida economista Cristina, es política de los cuidados. O sea, muchas veces cuando hablamos de la política de los cuidados, la ética de los cuidados, hablamos de lo humano, pero también defender el territorio, defender las aguas, es nuestra forma de política de los cuidados. Tener una chacra, tener una huerta, es una forma de cuidarnos y cuidar también la tierra. Entonces ahí hay una profunda interrelación, y que sí fue una ganada que tuvo en su momento la convención, que cuando empezaron las comisiones a trabajar para las propuestas, era la Comisión de Derecho Humano, de la Naturaleza y del modelo económico, porque nos entendemos, somos naturaleza, somos cuerpos de agua, pero además cuando hay una forma armónica, interdependiente, entendiendo la naturaleza, es la forma que los pueblos también se autodeterminan. Entonces ahí hay una interrelación profunda. Y por otra parte, los derechos de la naturaleza requieren lo que hemos llamado pluralismo jurídico, reconocer que coexisten distintas formas de justicia comunitaria, distintas formas de normas entre los distintos pueblos. Entonces, ¿por qué no es reconocer el derecho positivo? Porque el derecho positivo nacional tiene la idea de la propiedad privada, tiene la idea de individuo, niega todas las otras prácticas culturales. Entonces, el derecho a la naturaleza es repensar el derecho desde los pueblos y desde la naturaleza, y pensar la naturaleza es pensarlo a nosotros y nosotros como una humanidad que es parte e interrelacionada. Y ahí lo he nombrado otras veces, pero me encanta la idea de comunidad de parientes, de un filósofo andino, Regifo, que él habla más bien que las plantas, los animales en el mundo andino, así como los muertos y los espíritus, son comunidad de parientes. Y es por eso que cuando un pueblo andino, aymara y quechua, está de fiesta, lo está también el cerro, lo está también las plantas, y por eso que el carnaval, por ejemplo, hay un día para ir al cementerio, hay un día que se chaya, se rocía alcohol a la chacra, hay otros días previos que se adornan, se ponen pompones a los animales, porque se entiende que son todos comunidades de parientes, y así subsistimos. Entonces, frente a esto, hoy pensar el Día de la Tierra es pensar profundamente un ideario de justicia, justicia social, pero también otros conceptos que es importante señalar, justicia climática. La crisis climática que hoy habitamos, muchas veces no nos gusta hablar de cambio climático porque como que el cambio climático fuera algo dado. No, la crisis climática está dada por la forma de explotación con la naturaleza. De hecho, la otra vez en Paine, justamente entrevistamos a un caballero y él decía: a mí no me gusta hablar de cambio climático, me gusta hablar de daño climático. Y era un campesino, y le encontré tan certera la palabra cuando dijo daño climático, porque justamente hay economías centrales que han dañado el clima. Y no todos los pueblos somos responsables, porque muchas veces ustedes leen, el cambio climático es producto de la humanidad. No de toda la humanidad, de los estados capitalistas, de los estados centrales, de las grandes economías, de la empresa extractivista. Y de hecho, la CLOC y la Vía Campesina plantean que los campesinos, junto a los pueblos originarios y afro, son quienes pueden enfriar la tierra. Porque desde la práctica de cuidados de la naturaleza, de otra forma de producir con la naturaleza, es que podemos frenar este cambio climático. Entonces la justicia climática tiene que ver con eso: justicia social, justicia ecológica, también justicia hídrica, la recuperación de las aguas, pero también la recuperación de sus caudales es justicia hídrica. Y así que el año pasado, algunas compañeras de Movimiento del Agua pusimos este lema: somos los ríos que retornan a sus caudales. Y es bien hermoso pensarlo así, la justicia hídrica, de esa necesidad de ser torrente, de ser agua, con todas las cualidades que tiene el agua. Nos podemos pensar también políticamente en la humanidad. Bueno, entonces, como decíamos, hoy no es naturaleza, sino tenemos que recuperar, restaurar y regenerar. Recuperar territorio. Y ahí los lamien están dando una gran lucha en distintos espacios de Gualmapu, que es la recuperación territorial. Regenerar plantas, fauna y restaurar ecosistemas completos, y restaurar también el caudal de esas aguas que han sido contaminadas, usurpadas o secadas terriblemente, la cantidad de ríos secos. Hoy en Chile casi el 50% de las comunas están con escasez hídrica, 148 comunas. O sea, estamos hablando de algo dramático. Y al mismo tiempo Chile es uno de los países con mayor reservorio de agua dulce en América. ¿Con qué? Con los glaciares. Entonces nos damos cuenta que la escasez hídrica está dada con esta forma de explotación hacia la naturaleza, con la generación de ganancias, con la concentración de derechos humanos, de derechos del agua, disculpen, y con la usurpación. No sé si se acuerdan, el año pasado Luxi fue capaz de decir: uy, no me di cuenta que estaba robando agua, perdón.
Y después Juan Sutil en la convención enojado porque hablaban mal de los derechos de aprovechamiento del agua. Se sentía ofendido porque hablaban que él acaparaba el agua. O sea, eso estamos hablando. Aquí tienen nombre y apellido. Son los Mates, son los Luxi, son los Solari, son los Angelini, podríamos hacer una... Bueno, y además se repiten en todo, en las AFP, en la educación, en los medios, en toda la lógica de los commodities, y así sucesivamente podríamos hacer nuestra cartografía de estos empresarios que además, si la vinculamos a la colonia, son los mismos personajes que están vinculados al latifundio. Por eso nosotros hablamos de los aguas tenientes. En Chile, que el código dividió además en la tierra del agua, dando concentración de tierra a los terratenientes, también hoy tenemos concentración de agua en los aguatenientes. Y ahí es una figura que yo creo que es muy importante ir recalcando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Los pueblos siempre hemos aprendido a resistir y reencantarnos y resurgir. Y ahí han surgido bellos términos como los buenos vivires. Sumacausay, Sumacamaña, Cumemoñén o Itrofimoñén en términos de biodiversidad, que muchas veces es recoger la memoria ancestral, la memoria larga, que Janet también hizo una gran reflexión respecto a la vivencia chilota, con formas actuales de cómo repensarlo. Pero hay una categoría que he amado mucho, que he encontrado. La lucha de los pueblos afro en la zona del Chocó, en Colombia, hablan de vivir sabroso, que es otra forma de buen vivir y que es muy bello el término, vivir sabroso. De hecho, Francia Márquez, que fue candidata en Colombia, está reivindicando eso. Eso tiene que ver con los buenos vivires. No es casualidad que los pueblos estamos, disculpando el garabato, para la cagada y siempre somos alegres. Tenemos esa capacidad única de resistencia y esa alegría de ser naturaleza. Bueno, y ya finalmente contando de esto, hoy el Día de la Tierra tiene obviamente un nuevo sentido en el marco que estamos viviendo. En la convención, un hecho histórico, una gran cantidad de personas vinculadas a la defensa de las aguas y los territorios quedaron como constituyentes, lo que obviamente le generó un prisma y que tuvo una importancia simbólica muy importante el primer día, señalar que la convención estaba en el marco de una emergencia climática. Sin embargo, eso no basta. Nosotros hemos dicho, obviamente estamos en la búsqueda de la incidencia, pero la incidencia de la política institucional choca con todo lo que ha relatado Janet. Entonces, tenemos que generar autodeterminación, autonomía, propuesta y al mismo tiempo incidir. O sea, tenemos una cantidad de pegas, luchar contra el extractivismo, luchar contra las falsas soluciones, organizarnos, estar pendiente de la política institucional, hacer autonomía. Toda esa es la pega que tenemos que hacer y vivir. Y ojalá vivir sabroso. No olvidar eso. Bueno, se logró que los bienes comunes naturales fuera reconocido el agua como bien inapropiable en la convención. Sin embargo, a los 2 días después, el informe de la Comisión 5 de Medio Ambiente y Modelo de Desarrollo rechaza, no se logra la mayoría absoluta con esta figura perversa que nos pusieron de 2/3, y se rechaza la totalidad del segundo informe, que desprivatizaba el agua, que protegía la pequeña agricultura, que establecía la justicia ambiental mediante acuerdo Escazú. O sea, ¿de qué nos sirve adherir a un acuerdo Escazú si no tiene una aplicación concreta este acuerdo, si no es vinculante? Nuevamente estamos con esos problemas. Y entonces, bueno, aquí la propuesta es justamente cómo seguir tensionando por estos ejercicios de justicia, cómo seguir posicionando la apuesta, y sin duda, qué mejor ejemplo que la Escuela de Curaco de Vélez, donde hay un proyecto maravilloso de opción de vida. Finalmente esta opción de vida. Y esta opción de vida además con esta perspectiva crítica de dar fin a estas cadenas expansivas del capitalismo. Por eso también hemos propuesto los circuitos de economías territoriales cortos, que es volver a comer según el ciclo, volver a pensarnos según la cuenca, el volver a generar complementariedad, que muchos pueblos lo han hecho por siempre, es volver a consumir lo que hay según la temporada, y esos son aprendizajes mutuos. Como dijeran también compañías campesinas, es ruralizar lo urbano, no pensarlo como dicotomía, sino como interrelaciones, volver a tener huertas urbanas, huertas agrícolas, red de abastecimiento popular, situaciones de intercambio, trafquín, AINI y comercio justo. Y todo eso es volver a esta idea que es tan profunda, que el Día de la Tierra tiene que ser pensada en esta ética de los cuidados, que sobrepase los cuidados solamente en lo humano y que piense el cuidado de la naturaleza, los territorios, de los espíritus, de los niveles, del todo.
Así que muy contenta de haber estado acá y le doy la palabra a mi querida compañera Marcela. Algo saldrá. Bueno, sí, no, agradecer mucho esto. Salió la semana pasada la idea loca de por ahí de alguien de juntarnos hoy día por el Día de la Tierra. De hecho, hace una semana atrás este espacio estaba lleno de mujeres, pero así prendidísimas. Era un encuentro nacional de Anamuri. Igual Panchita, la otra Panchita Rodríguez me invitó, sí, para que viniera a aprender y todo. Fue un espacio muy bonito, muy lindo, siempre aprendo mucho y igual que agradezco mucho la posibilidad de estar acá y de conversar, porque creo que esto se trata de eso, de abrir espacios de conversación, de reflexionar en comunidad, de buscar las causas que nos tienen en la crisis en la que estamos ahora y buscar también las soluciones, buscarlas que están. O sea, por ahí escribí algo a propósito del Día de la Tierra igual, que las soluciones están ahí, solo tenemos que escucharlas, no tenemos que inventar nada nuevo. Incluso creo que lo que tenemos que hacer es dejar que la naturaleza, permitir los espacios a la naturaleza para que se regenere. Ella solita de repente sabe cómo recuperarse sin nuestra intervención. Nosotros tenemos que proteger esos espacios para que vuelvan a producir, para que la vida fluya como tiene que fluir. Y bueno, este Día de la Tierra para mí ha sido muy especial porque he tenido que reflexionar mucho por distintas razones sobre este tema. Y igual hay contradicciones porque, por ejemplo, decir que este día nace desde las Naciones Unidas, que también hasta cierto punto me dan como unos escalofríos esa organización, porque son los mismos que están proponiendo estos objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, no sé bien. Exacto, claro que casi ya a esta altura es lo mismo, ya se fundieron esos dos conceptos, se apropiaron de esos conceptos. Y dentro de esos objetivos, por ejemplo, está el hambre cero, que abre la puerta a los transgénicos, que abre la puerta a la agroindustria, aquí es como el fin justifica los medios. Hay hambre en el mundo, por lo tanto podemos ocupar toda la agroindustria posible, porque mientras más produzcamos va a ser más fácil alimentar al mundo. Ya sabemos que no es así. Estamos clarísimos que, por ejemplo, Argentina, que es el sojero del mundo, están con problemas de contaminación espantosos y mucha hambre, mucha miseria, y nosotros vamos para allá derechito. En Chile se producen transgénicos, maíz transgénico. Se supone que no es para el comercio interior, no es para el mercado interior, es para venderlo, pero está ahí el químico en nuestras tierras, contaminando a los cultivos aledaños, etcétera, y son millones de toneladas, no son un par de kilos. Y está el tema de la salmonicultura, que nos preocupa también aquí bastante, que se vende como un alimento sano, como un alimento que puede salvar el hambre del mundo, etcétera. Si ustedes leen las bravatas que tiran los que venden salmón, llega a ser ridículo. O sea, si para producir 1 kilo de salmón se requieren 4 kilos de peces nativos, ¿de qué estamos hablando? O sea, es como, ¿por qué no nos comemos esos peces nativos si es que hay que comer pescado en vez de eliminarlos? Porque a ellos les da lo mismo si es un pez de 1 mes, de 2 meses, de 3 años, 5 años, de recién nacido o lo que sea, va todo en la pesca de arrastre y es transformado en harina de pescado para hacer, según ellos, ahora ellos no están usando tanto pescado en sus alimentos. Pero con la cantidad de producción que tienen, Chile está produciendo legalmente
1 millón de toneladas al año. Si multiplicamos eso por la cantidad de peces que se necesitan o de cualquier otro bicho que se necesite para alimentarlo, estamos hablando de volúmenes gigantescos de seres vivos destruidos para producir salmones. Entonces hay muchas mentiras dando vuelta, y ahí me voy a colgar de lo que decía Francisca, de las falsas soluciones, de estas mentiras que nos venden disfrazadas, pintadas de verde. Es como, por dentro es lo mismo, si son nuevas ideas, pero en el fondo reproducen, replican el mismo sistema que nos está destruyendo. Entonces, por eso yo creo que es muy, muy necesario que mientras más instancias de conversación, de compartir información, de reflexionar en comunidad, podamos nosotros, vamos desarmando esas mentiras, vamos creando, vamos cambiando el lenguaje. Por ejemplo, escuché hoy día un concepto que lo escucho muy seguido: es que ese proyecto no tiene certeza jurídica. Ya, ¿qué es certeza jurídica? Bueno, es la posibilidad que tiene un empresario de producir sin que lo molesten, sin que tenga castigo por la contaminación que produce. A eso se refiere, o sea, es un concepto muy así como elegante, certeza jurídica. ¿Para qué? Déjenme hacer peor este espacio porque yo quiero ganar plata. Y si no tengo certeza jurídica, me voy. Entonces, y así un montón de otras frases o ideas que están todo el día dándole vuelta a la gente en los matinales, en las noticias, qué sé yo, que se las compran sin reflexionar sobre lo que hay detrás de ellas. Por ejemplo, en el tema de los transgénicos, hay una patudez que no sé si hay otra palabra más clara en estos científicos que trabajan en la transgenia, y decir, por ejemplo, que en Concepción fue nombrada Serenia Medio Ambiente, creo, una experta en transgénicos. Por ejemplo, cositas como esa. Pero bueno, eso ya es otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero, por ejemplo, dicen, no, yo tomo una semilla, le hago unos cambios genéticos y ahora es mía y la patento a mi nombre. ¿Y dónde se mete los miles de años de trabajo, de domesticación que hicieron los campesinos para que esa semilla llegara a ser cultivable? Porque hace 80.000 años atrás no existían los choclos, no existían. Hubo campesinas, principalmente mujeres, que fueron domesticando las semillas que ahora nos alimentan, y esas personas que hablan desde la ciencia sobre la transgenia, no, es que vamos a hacer una semilla que sea capaz de resistir el cambio climático y entonces ahora es mía y me tienen que pagar por usarla. Pero espérate, ¿tienes plata suficiente para pagarle a los 50 millones de campesinos que antes lograron que esa semilla con la que tú estás trabajando sea un alimento? Ese es un tema, o sea, repito la palabra patudez, porque no lo consideran, ninguno lo considera, no consideran ese pequeño detalle. El otro problema que tenemos grande aquí en nuestros territorios es que toda nuestra destrucción, toda nuestra falta de agua, todos nuestros territorios destruidos son para que los países desarrollados vivan bien, para que ellos tengan, ¿cómo era el concepto? Una vida sabrosa. ¿Cómo era? Vida sabrosa. Vida sabrosa, vivir sabroso. Eso, bueno, son reformes ellos igual, no sé si viven tan sabrosos, pero ellos no tienen vida sabrosa, pero tienen cosas. Y ellos cada cierto tiempo, no sé si ustedes ven en las noticias, Noruega prohibió la plantación de no sé qué, o Noruega va a proteger sus bosques nativos y bla bla bla, y no sé, Dinamarca, qué sé yo, creó un santuario de la naturaleza. Claro, lo pueden hacer,
¿Por qué? Porque a nosotros nos hacen pega. Porque vienen acá y aplican las leyes chilenas para producir, porque si aplicaran las leyes que ellos tienen allá en sus empresas acá, no podrían ganar todo lo que ganan. Entonces hay un colonialismo, porque eso es colonialismo finalmente. Finalmente somos una colonia de ellos. Y nosotros le regalamos nuestra agua, en el fondo. El agua que produce las paltas con las que se alimentan, los salmones, las frutillas, la cereza, el vino, etc. Es nuestra agua que se va prácticamente gratis para Europa, para Japón, para otros países, y nosotros nos quedamos con las externalidades, como le dicen, las externalidades. Mi pega hoy día, más que hablar mucho, era leer la declaración que hicimos. Como yo soy integrante de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, que estoy muy contenta de estar ahí, de estar en este espacio, porque nos permite mucho esto que les decía, que creo que es súper necesario, que es la reflexión en comunidad, es aprender juntas, juntos ojalá, necesitamos conversar, necesitamos deconstruir, necesitamos cambiar los conceptos. Y ahí, antes de leer esta declaración, les quiero pedir paciencia para escucharla, pero antes de eso, hoy día también pensaba, alguien dijo, y también lo dijo la Janet, se va a echar a perder el tiempo, ¿cierto? Y chuta, ¿qué significa que se va a echar a perder el tiempo? ¿Que va a llover? O sea, en este minuto cuando llueve tenemos que decir que es buen tiempo. O sea, claro, yo digo, es que tenemos, porque yo creo que la tierra hace lo que le pedimos. Y tanto alegamos cuando llueve, tanto pataleamos, o sea, pensándolo así como medio esotéricamente, yo sé que las causas son otras, pero quizás si por ahí empezamos a cambiar y a decir y a pedir lluvia, quizás el pedir lluvia significa que las cosas cambian, que ya la gente empieza a pensar de otra forma, que empieza a reflexionar, empieza a no querer tanto, porque finalmente el problema mayor de todo esto es el consumo, es consumir, es las ganas que nos pusieron de consumir. Si dejamos de consumir lo innecesario, quizás por ahí podemos ayudar un poquito también. Entonces eso, quería pedirle entonces como paciencia para compartir con ustedes la declaración que hicimos en el contexto de la ley de turberas que está en el Senado en este minuto. Declaración de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas frente a la tramitación en el Senado de la Ley sobre Protección Ambiental de las Turberas. Tengo súper mala vista, así que voy a tener que estar como la chica. No sabe, es que si se agranda, no se ve todo. Pero bueno, voy a hacer el intento, voy a estar media turnia, pero frente al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados sobre protección ambiental de las turberas, como Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas declaramos: 1. Consideramos que la actual ley aprobada por la Cámara de Diputados constituye un avance en el reconocimiento de las turberas y formaciones secundarias de sphagnum ponjonales como ecosistemas fundamentales para la reserva de agua dulce, considerando particularmente su importancia en territorios frágiles como el archipiélago de Chiloé. 2. La actual ley también constituye un avance en la búsqueda de protección de estos ecosistemas, especialmente en su artículo 3, que indica explícitamente la prohibición de extracción de sus materiales y productos, además de otras formas de extracción. 3. Sin embargo, vemos con preocupación las posibles contradicciones que derivan de lo planteado en dos artículos. Por una parte se plantea la prohibición de explotación, artículo 3, y por otra se señala la necesidad que los proyectos ejecutados en turberas deban pasar por la elaboración de estudios de impacto ambiental. Esto sugiere la modificación en las bases generales de medio ambiente. 4. Conocemos que el actual sistema de evaluación ambiental
tiene grandes deficiencias, ya que no garantiza la real protección de los ecosistemas y las comunidades. Por esto creemos que es importante seguir avanzando en su preservación. 5. Adicionalmente vemos con preocupación las recientes declaraciones de varios senadores de la región que han señalado públicamente su oposición a esta ley, mostrando un abierto desconocimiento de cómo funcionan estos complejos ecosistemas y amparándose en información imprecisa sobre el posible impacto laboral que la aprobación de la ley tendría. 6. Sobre el impacto laboral de la aprobación de la ley, llamamos a las autoridades a hacer un manejo responsable de la información y señalar cuáles son las fuentes pertinentes sobre las cuales sustentan sus argumentos, pues hasta ahora no existen catastros oficiales que den cuenta de cuántas son las personas dedicadas a la extracción del pompón y cuál es el porcentaje de su ingreso familiar que proviene de esta actividad. 7. Nos preocupa particularmente la instrumentalización política que ciertas autoridades están haciendo de este tema y la manera en que declaran que su intención es proteger a las personas más vulnerables, sin aportar datos o señalar fuentes que permitan corroborar sus planteamientos. Nos preguntamos cuáles son los verdaderos intereses que quieren proteger. Llamamos a las autoridades a tener una conversación abierta sobre la trayectoria reciente de esta actividad laboral en la región y su proyección con miras a la crisis ambiental y climática que ya estamos sufriendo. Nos llama la atención que el incremento de esta actividad laboral pareciera coincidir con el desplazamiento de otras fuentes laborales seriamente impactadas por la intervención de industrias extractivistas, como es el caso de las actividades salmoneras, con todas las consecuencias sociales, culturales y ambientales que esta industria ha tenido en nuestro territorio por más de 30 años. La reconversión laboral hacia actividades sustentables y armoniosas con la naturaleza es una conversación pendiente y urgente en nuestro territorio, no solo en lo que refiere a la extracción del pompón, sino también a todas las formas de saqueo extractivista, salmonero, forestal, energético, que nos amenazan con cada vez mayor fuerza. 9. Y último, consideramos que una preocupación auténtica por la precariedad de la vida, no solo de la precariedad laboral de las familias de nuestro territorio, debería llevarnos a un diálogo con mayor altura de miras sobre las múltiples formas de intervención que hoy nos aceptan y el riesgo que estas actividades representan para la salud, el bienestar y la posibilidad de sobrevivencia de nuestras comunidades. El discurso que contrapone trabajo versus cuidado ambiental ha mostrado ser tremendamente dañino y termina beneficiando siempre a los mismos. Sin agua no hay vida y, por tanto, ninguna actividad humana posible. Archipiélago de Chiloé, 20 de abril del 2022. Ahí está. Eso sería. Muchas gracias.